Hola gente, ¿cómo les va? Espero que todo muy bien. En esta ocasión vamos a aprender a cómo compartir nuestro Facebook, nuestro perfil de Facebook en WhatsApp y también nuestro enlace hacia Messenger. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y si le digo a alguien en WhatsApp que me busque así en Facebook o en Messenger, hay muchos hombres que se llaman igual que yo. Así que puede que les resulte difícil encontrarme. Bueno, aprendamos a cómo hacer esto. Veamos primero con Facebook, así como está aquí, miren, así. Esto lo hice desde la computadora, pero desde el celular me aparece así. Pero es lo mismo. Bueno, entramos en Facebook. Esto es muy rápido, así que desde ya quiero pedirles que se suscriban, activen la campanita, comenten, dejen su like, compartan este video y todo lo demás. Y si quieren aprender más cosas sobre Facebook y Messenger, vayan a ver esta lista de videos que les voy a estar dejando aquí. O si no, también la van a encontrar en la descripción de este video y en el comentario fijado. Bueno, estamos en Facebook, accedemos a nuestro perfil, pulsamos aquí en nuestra foto, miren. Ahora en estos tres puntos de aquí bajamos un poco y aquí tenemos, miren, enlace a tu perfil, tu enlace personalizado en Facebook. En este caso yo tengo el nombre de usuario personalizado, el enlace. Si ustedes no lo tienen, aquí les va a aparecer el enlace de Facebook y números, no les va a aparecer su nombre. De todos modos, pulsan en copiar enlace al perfil copiado. Bueno, ahora volvemos a WhatsApp. Nos situamos aquí para escribir algo y pegamos el enlace que habíamos copiado. Como les dije, desde el celular me aparece así. Miren. Enviamos y ahí está. Pero si lo hacen desde la computadora les va a aparecer con foto y todo. Una vez hayan hecho esto, la otra persona va a pulsar ahí y la va a llevar a el perfil de Facebook de ustedes. Bueno, veamos ahora cómo hacerlo en Messenger. Entramos a Messenger, pulsamos en nuestra foto arriba y aquí podemos ver nombre de usuario. Aquí hay un problema, si ustedes no tienen un nombre de usuario personalizado no lo van a poder hacer. Van a tener que agregar un nombre de usuario y después seguir los pasos que les voy a mostrar ahora. Entramos en nombre de usuario, copiar enlace, lo copiamos, volvemos a WhatsApp y lo mismo que con el enlace de Facebook. Pulsamos, pegamos, ahí está y lo enviamos. Ah, perdón, les dije que si no tienen nombre de usuario en Messenger no lo van a poder hacer. De todos modos, si pasan su Facebook, la otra persona ya va a poder contactarse con ustedes también por Messenger. Eso es todo lo que tienen que hacer, no es nada difícil. Espero que les haya servido el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y ustedes ya saben. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.